Aspectos finales como la lengua, los dientes e inclusive el corbatín y la correa son detalles que digamos le dan mucho más, digamos que finura, refinamiento a lo que es el personaje como tal y va a permitir en un momento determinado que se logren cierto tipo de, digamos que, resultados a nivel visual cuando ya se implemente lo que va a ser propiamente el rigging. En ese sentido, digamos que podemos empezar con los dientes. Nuestro personaje, pues como ustedes saben, su aspecto visual tiene que estar relacionado con lo que son los dientes largos hacia la parte frontal, como pueden ver en esa imagen, y pues obviamente nos va a permitir tener claro cuál va a ser la, digamos que la forma que van a tener finalmente. Para ello, pues se puede iniciar con un objeto, como una caja, un box. Eso sería una manera de hacerlos. Pero digamos que el problema que implica esto es que físicamente, pues tocaría hacer diente por diente. Otra opción, digamos que sencilla, es hacer un tubo. En este caso, pues vamos a hacer la forma del tubo. Decimos que no tenga sino un segmento. Puede tener esa cantidad de caras, no hay problema, 18 en este caso. Y le decimos que lo cree. Lo convertimos en polígono editable. Seleccionamos la mitad de sus caras. En este caso puede ser esta área. Y lo que vamos a hacer es utilizarlo para hacer la base de lo que va a ser el rostro del personaje, de los dientes del personaje. Bueno, entonces lo vamos a ubicar. Vamos a tener una pequeña caja de dientes. Tenemos que de todas maneras acomodarla bastante bien porque pues el personaje tiene una forma de boca bastante particular que tenemos que tomar en cuenta para que no haya ningún inconveniente al final. Toca escalarlo en varios frentes porque pues obviamente va a ser, digamos que, un elemento de refinamiento y no queremos que precisamente se convierta en un problema en términos de nuestro desarrollo a nivel de modelado y de forma. Entonces, como vemos aquí va generándose al personaje, obviamente hay que tener ciertas consideraciones, como cuáles, que si queremos que mantenga la forma de los dientes, pues tienen que ser bastante frontales, pero para eso lo que se puede hacer en términos prácticos es ubicar de manera, digamos, gradual una deformidad para que se adapte más a la forma que se requiere en términos de personaje. Como podemos ver aquí se está tratando de acomodar lo que sería la ubicación exacta de los dientes y la forma que van a tener con respecto a los dientes que los rodean. Y tenemos bien la forma, vamos a seleccionar una de ellas, una de las caras y vamos a hacer una extrusión. No importa realmente que la extrusión de entrada no sea perfecta o que sea disímil. Por el momento lo que nos interesa es hacer un desarrollo de la ubicación de los dos dientes, digamos que externos, que son como los más visibles. Ya tenemos, digamos que la altura adecuada, lo que vamos a hacer es tratar de tirarlos hacia el centro para mantener una forma
consecuente. Es una opción, la otra es podemos hacer uno solo y trabajarlo por textura. Bueno, hay diferentes tipos de esquemas que pueden servirnos con tal propósito. Obviamente acá esto solamente es una base que tenemos que depurar y construir. Lo que vamos a hacer es seleccionar, en este caso, elementos que van a permitir generar una mejor forma en el momento en que se pase a una estructura similar a lo que son los norms. Entonces digamos que aquí podemos mirar si hemos de recomponer la forma hasta que ya quede digamos que bien clara en su detallado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seleccionar el loop de la parte superior y el loop que va hacia arriba en caso del personaje. Vamos a añadirle dos divisiones. Obviamente acá empieza un proceso, digamos que de construcción gradual de la forma del diente. Tenemos que, digamos que acercar, en este caso, tenemos que acercar la estructura interna, escalarla para que los dientes queden lo más cercanos posible. Y pues obviamente va a ser parte de la forma que nosotros queremos darle al diente como tal. Otros elementos que toca, digamos que relacionarse, el hecho de manipular la punta para que sea mejor, para que digamos que todos los componentes que la conforman pues, se vean adecuados con lo que es el modelo inicial. Entonces, esta forma un poco de una forma aguda, tipo flecha hacia el frente, es muy importante tenerla en cuenta. Entonces así uno digamos que va manejando de una mejor manera la forma como tal del diente. Estos elementos de acá, estos vértex van a darle más volumen y para eso pues los vamos a tirar un poco hacia adelante para que no queden tan planos los dientes, sino que tengan como una forma redondeada, una forma más acorde a lo que se tiene dentro de la estructura visual del personaje. Ahora viene una recomposición, en este caso, por decirlo así, de lo que son la estructura real del diente. Necesitamos darle, digamos, un toque de movimiento para que primero no choque con los labios y segundo, pues para que realmente se acople a lo que se ha pensado en términos de la forma del diente. Aquí tenemos, digamos que, dos de los dientes de nuestro personaje. Los demás, pues ya obviamente podemos tratar de hacerlos o no. Eso depende, digamos que del tipo de desarrollo que se quiera plantear. Si queremos que existan esos componentes, pues para eso tendríamos que más fácilmente seleccionar las tres caras laterales que quedan a ambos lados y a través de una extrusión pues generar como la forma que por textura se resuelva en términos del desarrollo, aunque también podemos utilizar el bevel. ¿Para qué? Para que primero venga una saliente y luego pues un encogimiento. Ya tenemos la forma de los dientes un poco más acorde a lo que se está buscando en términos de lo que es el objeto o la forma como tal. Eso digamos con respecto a lo que son los dientes. Ya tenemos una forma clara, tenemos a nuestro personaje con los dientes superiores. Ahora, ¿qué implica hacer la lengua? La lengua es relativamente sencilla en términos de forma, pero pues hay que tener cuidado con respecto a lo que se busca como objeto.
Entonces vamos a hacerla, digamos que de una manera visual, rápidamente por fuera, y posteriormente la ubicamos y la posicionamos dentro del objeto. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este objeto? Lo vamos a convertir en polígono editable. Lo que vamos a hacer es tratar de entender, primero que nada, que la lengua como tal se compone de varias partes. Uno que la punta, el cuerpo y obviamente la base que se conecta con la boca. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es aprovecharnos de la ubicación. Primero que nada, vamos a tener una serie de divisiones. Pueden ser en este caso dos divisiones. Hay un desfase hacia la punta. Ya vamos a ver para qué nos va a servir eso. Y en este sentido, pues vamos a manejar una división. Listo. A partir de eso lo que vamos a hacer es seleccionar estas dos caras inferiores. Las vamos a extruir un poco hacia abajo. Nuevamente vamos a volver a extruirlas, pero con el objetivo de escalarlas en este sentido y en este sentido. Entonces ahorita se preguntará, bueno, ¿esto para qué sirve? Vamos a eliminarlas y lo que vamos a hacer es construir la deformación de nuestra lengua gradualmente. Entonces lo que vamos a hacer es obviamente reducir un poco la altura, el grosor no puede ser tanto, aunque en la parte interior pues tiende a tener un mejor volumen, una forma más arqueada. Nuevamente vamos haciendo una construcción, digamos que orgánica de lo que se pretende, el puente de la lengua, en este caso que estaría en esta zona. Y lo mismo tenemos que hacer con estos elementos. Hay que dar una pequeña forma arqueada y redondeada de lo que sería el objeto. Como pueden ver aquí están, digamos que las estructuras principales de la lengua. Si pasamos esto a una previsualización en NURMS, pues es lo que tenemos. Empezamos a ver que la lengua tiene ya la estructura muy desarrollada, que esto es lo que nosotros vamos a obtener en términos de la forma. Luego pues obviamente se va, digamos que articular con todos los procesos de rigging que va a tener el personaje. ¿Qué vamos a hacer con esto? En casos prácticos lo que vamos a hacer es ubicarlo dentro de la estructura del personaje, tomando en cuenta pues que no puede ser simplemente un objeto colocado al azar, sino que debe articularse, en este caso, con el espacio que hayamos generado interiormente. ¿Qué implica eso? Obviamente recomponer y reconstruir algunos elementos de lo que implica básicamente el apoyo que estamos generando en la base. Aquí vamos colocando nuevamente la forma de nuestro objeto. Obviamente tienen que tomar en cuenta que la lengua o la boca no se va a quedar de la misma manera en el momento en que se abra. Uno tiene que administrar a ese personaje, tiene que irle dando forma y volumen a medida que se va, digamos que elaborando el movimiento. Pero ya de esta manera tenemos ya un componente claro que es que nuestro personaje cuando abre la boca, ría o de cualquier manera digamos que genera una expresión,
pues ya hay un órgano que internamente le va a dar más realismo y más volumen a todo el concepto que hayamos desarrollado. De esta manera se ubica lo que es la lengua como tal en el personaje y pues si digamos en un momento determinado utilizamos a nuestro objeto, pues vemos que va a tener propiamente la ubicación y el tamaño adecuados para que responda a la forma que se va a hacer el movimiento como tal del objeto general. Ahora nos queda faltando solamente el corbatín. En este caso el corbatín es un elemento muy sencillo. Podemos transformarlo a partir de la unión de una esfera con dos cubos. Vamos a ver cómo funciona esto. Simplemente vamos a generar una pequeña esfera aquí en la vista lateral. Esa esfera la vamos a crear de simplemente 8 divisiones. No necesitamos que tenga demasiada malla. Lo que vamos a hacer es convertirla en polígono editable. Seleccionamos las caras. Las caras vamos a borrar un grupo de caras completo de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es ubicarlo en la vista frontal con respecto al personaje. Tenemos más o menos la forma que necesitamos. Obviamente ahorita pues vamos a insertarle un par de divisiones en este sentido y otras tantas en este sentido. Aquí es mejor hacer esto de esta manera y de esta manera. Si no hayamos cogido ninguna lateral, vamos a insertar un connect. Lo vamos a hacer que sea más grande de esta manera. ¿Eso para qué nos va a servir? Obviamente para darle una forma mejor cuando ya coloquemos los dos elementos adicionales que son los componentes del corbatín y vamos a hacer una caja, en este caso de esta manera. Vamos a ubicarla inicialmente en esta zona y en esta zona. ¿Esto qué nos va a permitir hacer? Obviamente implica digamos que la estructura consonante entre esta división con este objeto. Para ello tenemos que convertirlo en polígono editable. Una vez lo convertamos en polígono editable tenemos que insertar una serie de divisiones que nos van a dar cierto aspecto con respecto a la forma. Tenemos una división, tenemos otra y de esta manera logramos otra. ¿Qué vamos a hacer en ese punto? Vamos a eliminar dos de las caras, una de las que se empaten de esta manera tendríamos 2 4 en este caso hay 6 caras que obviamente nos toca adicionalmente corregir en una división. Ya tenemos las 8 caras, vamos a seleccionar los vértices que la componen en la parte inferior y superior para que ahorita pues hagamos un empate más natural. Y lo que vamos a hacer es en este punto generar una, digamos que un acomodamiento de la forma. Pues obviamente lo que nos va a servir es para poder, digamos que tener un mejor desarrollo, digamos que de la estructura de nuestro objeto. Entonces vamos a hacerle aquí una serie de dobleces, reconstrucciones, que digamos no choquen con todo lo que estamos planteando en la parte de la camisa, sino que le aporten realmente dinámica a nuestro personaje. Entonces aquí vamos a terminar de darle un poco de forma.
Si nosotros a esto le hiciéramos una de visualización en NURMS, pues esto sería lo que se vería. Podemos hacer mucho más énfasis en el doblez, pero igual tenemos que hacerle un attach a lo que es el empate, pero antes de eso tenemos que duplicar el objeto. Entonces lo guardamos, vamos a duplicar el objeto, ok, y lo que le vamos a decir es que en el X, en el eje X, sea negativo. Ya de esta manera podemos empatar los tres objetos, y lo que podemos hacer si se requiere es hacer un bridge entre los dos, digamos que sistemas de movimiento. En este caso podemos coger este vértex que está un poco colapsado, sería este, sí, claro que sí, este, y posteriormente este. Lo que vamos a hacer es obviamente un bridge muy sencillo, es básicamente coger las dos divisiones superiores de la forma de la esfera que teníamos y se emparentan con las dos de de las laterales. Tenemos al objeto y vamos generando la construcción de la forma. Pues para mayor comodidad podemos mover inicialmente al objeto. Ahora sí podemos fácilmente llevar a cabo la construcción del detallado. Muchos de los elementos detallados se van a hacer por textura por varios motivos. Primero, pues como ya hemos mencionado, favorece la construcción del personaje en términos de que no hay que hacer tanta geometría. Y segundo, pues digamos que es relativamente mejor los resultados porque pueden controlarse más desde casi la ilustración y no solamente desde la geometría, desde la volumetría. Entonces, todo ese tipo de cosas son componentes que uno tiene que tomar en cuenta. No siempre la respuesta es el modelado, no siempre la respuesta es el exceso de polígonos, sino que muchas veces simplemente es digamos que una capacidad buena de desarrollo en términos de lo que es la ilustración y obviamente eso llevado a la tridimensional. También deberíamos utilizar el concepto de colapsar, pero pues digamos que eso depende del nivel de detalle que se quiera tener con el personaje. Ya ahorita tenemos nuestro personaje listo. Con respecto al detallado del corbatín, nos queda faltando un último punto, un último aspecto. En este caso nosotros podríamos, si se quiere, llevar parte de lo que es el corbatín hacia adelante, gradualmente, con el objetivo de darle una forma y un volumen diferentes. Nos va a permitir darle una forma un poco más, digamos, eh, interesante en términos de lo que es este personaje. Vamos a terminar de hacer un doblez hacia adelante. Pero ya no solamente se radica en esa zona, sino que también aparte de eso, hay que hacer diferentes tipos de movimientos. Como pueden ver, es muy importante tratar de darle
una identidad, una forma al objeto y que pues obviamente después facilite lo que va a ser la construcción del rigging sin que se estorben o si se propongan unos a otros. Tenemos ya el modelado del corbatín. El último detalle puede ser, digamos que ya en la parte de lo que es la parte inferior, lo que va a ser la correa como tal. Seleccionamos obviamente un grupo de caras. Tenemos el loop. Nuestro único detalle va a ser obviamente generar una saliente. Como pueden ver aquí ya se va generando, digamos que un componente diferente. Vamos a seleccionar el loop que conforma a este personaje. Lo mismo al loop de la parte inferior. Vamos a darle más forma y luego por último si vamos a hacer una construcción que sobresalga y que pues obviamente nos dé una estructura más elaborada. Lo que vamos a hacer en este caso es ampliarla y reposicionarla un poco para que ambos lados funcionen. Lo mismo sucedería en este caso. Y ahí lo tenemos. Entonces ya tenemos nuestro objeto, nuestro personaje con todos los elementos del detallado. Ahí podemos darle pues obviamente una serie de detalles con lo que es la geometría, que pueden ser las presillas, los diferentes elementos del separado. Y tenemos la estructura completa de nuestro personaje modelado. Ya solamente pues tendríamos que ubicarlo, posicionarlo en el espacio para que en el momento del rigging pues ya posteriormente lo que vamos a guardar una copia y llevarlo a las siguientes etapas de desarrollo.